Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Con el compromiso de intensificar el trabajo para proveer garantías de seguridad para Ucrania, terminó en Londres la reunión de Volodymyr Zelensky con los líderes del E3. Según el Elíseo, la reunión permite continuar trabajando sobre el plan de paz de Donald Trump. Ahmed al-Sharaa proclamó la ruptura total e histórica con la era del régimen de Bashar al-Assad, que hoy cumple un año de haber sido derrocado en Siria. En el discurso aseguró que su gobierno marca un nuevo amanecer. 100 de 303 estudiantes fueron liberados en Nigeria. Se trata de menores de edad que fueron secuestrados en noviembre junto a 12 maestros por hombres armados en la Escuela Católica Santa María en el estado de Papiri. Autoridades trabajan en la liberación de los demás rehenes. Iniciamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Francia, Reino Unido y Alemania pactaron con Volodymyr Zelensky intensificar el trabajo para cumplir su promesa y proveer así de garantías de seguridad robustas para Kiev en la guerra contra Moscú y medidas también para la reconstrucción del país en guerra desde hace casi 4 años. Según informó el Palacio del Elíseo en un comunicado, la reunión con el mandatario ucraniano permite continuar trabajando sobre el plan de paz de la administración de Donald Trump. Desde las afueras del 10 de Downing Street, nuestra corresponsal Luisa Pulido nos informa. La cumbre extraordinaria por Ucrania concluyó aquí en Londres con un renovado apoyo de Europa a ese país y también con una imagen poderosa y bien elocuente, un mensaje definitivamente para Washington, y es que los líderes de las 3 grandes potencias europeas rodearon, abrazaron al presidente Volodymyr Zelensky, quien se encuentra esta semana en un nuevo intento diplomático en viajes en Europa para lograr el mejor acuerdo de paz posible. Una imagen poderosa que se dio aquí en las afueras del 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico. Y es que justamente el acuerdo de paz diseñado por Estados Unidos fue el corazón de esta cumbre realizada en Londres. Los países europeos insistieron en ese apoyo irrestricto, pero también en que ese acuerdo de paz debe dar garantías contundentes de seguridad para Ucrania, para que Putin, el presidente Putin de Rusia, lo respete y lo cumpla, y para que los ucranianos puedan decidir su propio futuro. El primer ministro Keir Starmer habló de que esas negociaciones están en un momento bien complejo, mientras que el canciller alemán dijo que está escéptico sobre detalles del acuerdo de paz de Estados Unidos, pero reiteró entonces ese apoyo irrestricto de los países europeos. Dijo Merz que el destino de Ucrania es el destino de Europa, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló del impacto que están teniendo las sanciones que la Unión Europea, el Reino Unido y en general Europa han impuesto sobre la economía rusa. El primer ministro Keir Starmer, en un guiño al presidente Donald Trump, dijo que nunca antes, desde que Trump está en el poder nuevamente, las negociaciones a favor de Ucrania están avanzando. En las afueras de Downing Street, una vez el presidente Zelensky terminó su reunión privada con Keir Starmer, varios miembros del público aplaudieron a Zelensky y le enviaron mensajes de solidaridad. En otro frente de guerra, en la franja de Gaza, Hamás continúa la búsqueda del cuerpo del último rehén israelí que se comprometió a entregar en la primera fase del acuerdo con Israel, una operación realizada contrarreloj por militantes del grupo islamista junto a la Cruz Roja Internacional. En paralelo, siguen también las labores para recuperar los cuerpos de los más de 70.000 palestinos asesinados durante la ofensiva israelí que permanecen bajo los escombros del devastado enclave palestino, y eso a fin de darle sepultura. Amal Ben-Otman con la información. Uno tras otro, los vehículos de la Media Luna Roja avanzan escoltando un transporte que lleva a militantes de Hamás en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza. Buscan recuperar el cuerpo del último rehén israelí dentro del enclave. El primer ministro Benjamin Netanyahu condicionó esta última restitución al paso hacia la segunda fase del alto el fuego.
Nos queda recuperar el cuerpo del último rehén, Rani Gvili, un héroe de Israel, y luego esperamos pasar muy pronto a la segunda fase, que será más difícil. Según el plan del presidente estadounidense Donald Trump, la segunda fase prevé el desarme de Hamas, la retirada del ejército israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional. Mientras queda un solo rehén por recuperar, continúan también las búsquedas de palestinos desaparecidos o enterrados de forma apresurada. En el hospital Al-Shifa, equipos de la defensa civil siguen exhumando restos. Ayer recuperamos más de 45 cuerpos en el hospital Al-Ali. Hoy se han recuperado más de 150 en estas zonas, para trasladarlos al departamento forense y luego a los cementerios. Desde el alto al fuego del 10 de octubre, la violencia apenas ha disminuido. Israel ha seguido atacando la franja de Gaza y realizando demoliciones. Según el Ministerio de Salud del enclave, 373 palestinos han sido asesinados desde el inicio de la tregua. Las autoridades israelíes señalan que 3 soldados han muerto en este mismo periodo. En tanto, el 29 de diciembre es la fecha pactada entre Washington y Tel Aviv para la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Así lo anunció la portavoz del premier israelí. Los detalles sobre la reunión que tendrá lugar en la capital estadounidense aún no se conocen, pero el motivo sería el avance hacia una segunda fase del acuerdo de la administración del republicano para la franja de Gaza. Seguimos en Medio Oriente. Hoy, hace un año, el régimen de Bashar al-Assad colapsó en Siria, obligándolo a huir del poder. Y hoy, en la celebración de la caída de la familia que gobernó por décadas el país, el presidente de facto sirio, Ahmed al-Sharaa, proclamó la ruptura total e histórica del régimen y dijo que habrá un nuevo amanecer. Mientras que tras años de financiamiento y apoyo militar, la agencia AFP de noticias reveló que Irán decidió retirar su personal militar y diplomático 2 días antes de la caída del presidente, el 8 de diciembre del 2025. Los detalles en el siguiente informe. Hablamos de diciembre del 2024. Se acabó. Esas fueron las palabras de un alto oficial militar iraní justo antes de la caída del presidente sirio Bashar al-Assad el pasado mes de diciembre. Tras años de ayudar a sostener el régimen de Assad, Irán abandonó Siria apenas 2 días antes del derrocamiento del expresidente, mientras las fuerzas rebeldes avanzaban por el país en una ofensiva relámpago. Fue una salida apresurada de diplomáticos y miembros de la Guardia Revolucionaria iraní cuando las fuerzas islamistas se dirigían hacia Damasco. Hubo retrasos en la frontera con el Líbano y muchos se trasladaron a una base aérea rusa en Siria. Mientras el personal militar iraní intentaba salir del país, dejaron atrás objetos personales como pasaportes e identificaciones. No tuvieron suficiente tiempo para llevarlos porque el colapso fue muy rápido. Alrededor de 4.000 combatientes iraníes fueron evacuados después de trasladarse a la base de Meimín y esconderse allí. El resto de las milicias iraníes huyó hacia el Líbano e Irak. Durante los 13 años de guerra civil en Siria, Irán invirtió decenas de miles de millones de dólares en la supervivencia del régimen y en el despliegue de su aliado Hezbollah, la milicia libanesa, proporcionando asistencia, asesores militares y entrenamiento. Hoy queda poco que mostrar por estas inversiones, más allá de bases abandonadas como esta. Ahora nos vamos al continente africano. 100 de 303 estudiantes fueron liberados en Nigeria. Se trata de niñas y niños, la mayoría de entre 10 y 17 años, que fueron secuestrados en noviembre junto a 12 maestros por hombres armados en la Escuela Católica Santa María en el estado de Papiri. De ellos, unos 50 alumnos lograron escapar poco después del ataque, pero se desconoce el paradero de otros 165 menores de edad que continúan cautivos. Los secuestros masivos son frecuentes en el país más poblado de África. Y recordemos, uno de los primeros ocurrió en 2014, causando conmoción internacional cuando los yihadistas de Boko Haram plagiaron a 300 estudiantes en Chibok. Deseamos recuperar a los estudiantes restantes que están todavía en cautiverio. Quiero asegurar a los padres y tutores de estos niños que serán entregados con seguridad muy pronto. Hemos hecho un llamamiento a los trabajadores de la salud para que vengan y los examinen. Se les hará una revisión adecuada antes de llevarlos de vuelta con sus padres.
Y también en África, el presidente de la República Democrática del Congo acusó a Ruanda de violar el acuerdo de paz que fue firmado la semana pasada en Washington con la mediación de Donald Trump. Según denunció Félix Tshisekedi frente al Parlamento, las fuerzas de defensa ruandesas habrían atacado con armas pesadas, provocando graves daños materiales y humanos. Recordemos que el acuerdo buscaba poner fin a años de conflicto en el este de la RDC entre el ejército congolés y el grupo armado M23 apoyado por Ruanda. Escuchemos. A pesar de nuestra buena fe y del acuerdo recientemente ratificado, es evidente que Ruanda ya está violando sus compromisos. El mismo día después de la firma, unidades de la Fuerza de Defensa de Ruanda realizaron y apoyaron ataques con armas pesadas desde la ciudad ruandesa de Bugarama, causando graves daños y materiales, en particular en la localidad de Kasiba, Katogota y Lubarika, en Kivu Meridional, rompiendo así el cese el fuego. En más temas, continuamos en la frontera entre Tailandia y Camboya porque al menos 5 personas han perdido la vida y hay una decena de heridos en medio del fuego cruzado con el que se rompe así la tregua impulsada también por el presidente Donald Trump. Desde Bangkok, las autoridades indicaron que la operación militar continuará hasta que se garantice su soberanía e integridad territorial. La situación en el continente asiático se presenta luego de varias acusaciones de ambas partes de haber roto el cese el fuego. Ampliamos los detalles a continuación. Espesas columnas de humo se elevan sobre esta aldea camboyana en la frontera. Tailandia lanzó ataques contra objetivos militares en Camboya, a quien acusa de movilizar armas y tropas para nuevas operaciones. Todo esto ocurre mientras ambos países se responsabilizan mutuamente de los últimos choques en la zona disputada. Hubo choques en varias áreas. Camboya empleó armas de distinto calibre y otros equipos de apoyo, lo que provocó numerosas bajas entre nuestros soldados en Chongbuk. En cuanto a los ataques aéreos de la Fuerza Aérea Tailandesa, quiero reiterar que se trata de golpes dirigidos únicamente contra bases de armamento camboyanas, con daños que intentamos limitar para evitar una mayor escalada que cause más heridos o muertos entre nuestras tropas. El Ministerio de Defensa de Camboya afirma que no inició los combates ni respondió a los ataques tailandeses. El Ministerio de Defensa de Camboya condena enérgicamente estos actos inhumanos y brutales. Esto demuestra claramente que la parte tailandesa violó el alto al fuego y la declaración conjunta firmada por los primeros ministros de ambos países el 26 de octubre del 2025, en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante décadas, Tailandia y Camboya han mantenido tensiones a lo largo de sus 817 kilómetros de frontera. Este es el episodio más reciente desde el acuerdo de alto el fuego que puso fin a 5 días de combates en julio, en los que más de 40 personas fallecieron. Ambos países informan que están evacuando a los civiles que viven en las zonas fronterizas. En otro orden de ideas, mañana será un día decisivo para el gobierno francés, ya que la Asamblea Nacional votará el difícil presupuesto del sistema de salud para 2026. Esta votación se suma al debate en curso sobre el presupuesto general para 2026, que ha tenido que encarar el primer ministro Sébastien Lecornu. Pero los fondos de la Seguridad Social por sí solos están dividiendo a la Asamblea Nacional. Y aquí la información. En la Asamblea Nacional Francesa se agota el tiempo para votar el futuro presupuesto de la Seguridad Social y su adopción es incierta. En la izquierda, el líder del Partido Socialista pidió votar a favor. Se congelaron las reformas de las pensiones y los servicios sociales, las garantías mínimas y las ayudas a las familias, a las personas con discapacidad. Todas estas prestaciones permiten a las personas vivir con normalidad. Este no es nuestro proyecto de ley, pero tampoco es el de Sébastien Lecornu. Es un proyecto elaborado por el Parlamento tras un mes y medio de debate. Sin embargo, a la derecha, Bruno Retailleau, líder de los republicanos, ha pedido la abstención o votar en contra. Según él, este presupuesto no es un compromiso, sino un atraco. He calificado estos presupuestos de atraco, un atraco fiscal y un atraco social, porque no estamos llevando a cabo las reformas de las pensiones, lo que significa que estamos aceptando que el sistema de pensiones se derrumbe. Retailleau no es el único que critica el texto. El ex primer ministro Édouard Philippe del partido de centro derecha Horizontes también se opone, al igual que la ultraderechista Agrupación Nacional, que sigue pidiendo la dimisión del primer ministro. Sería un gran revés, que supondría dar marcha atrás en toda su política.
política y que nos ha hecho perder mucho tiempo. No veo cómo podría evitar dimitir. El gobierno de Le Cornu advierte de que si no se aprueba este presupuesto, el déficit del gasto en salud podría alcanzar los 30.000 millones de euros el próximo año. Se prevé que será una votación muy reñida. Si se aprueba, tendrá que pasar al Senado, que ya está debatiendo el presupuesto general de Francia para 2026, aún más controvertido. Y finalizamos hablando de una de las más grandes leyendas de la música y la cultura popular, de John Lennon. Un día como hoy, pero de hace 45 años, el vocalista de The Beatles murió asesinado por un fan, Mark Chapman. Y para conmemorar el hecho que sacudió al mundo entero, sus fans se dieron cita en el Central Park de Nueva York, frente al edificio Dakota de la Gran Manzana, que era su casa y donde el compositor y cantante de Imagine fue víctima del ataque armado. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos precisamente con esta icónica canción.